Bienvenidos nuevamente a este taller de formación humana y crecimiento espiritual. Un placer nuevamente encontrarme con ustedes. Bueno, hace 8 días empezamos este nuevo capítulo preciosísimo que habla del amor de Dios, del amor de nuestro Dios trino y uno. Y bueno, pues nos invitaba a sentirnos realmente llenos de su amor, llenos de su misericordia, con esta invitación a formar la unidad y a vivir cada momento de nuestra vida bien unidas a Él en este plan precioso que tiene para cada uno de nosotros. Y recordábamos que nos ama y que nos ama incondicionalmente, que nos ama, pero nos ama personalmente, que quiere que nuestro corazón explote de amor como su sagrado corazón está radiante de amor por sus hijos, por cada uno de sus hijos, y que nos ama con un amor eterno y que nos busca y que no se cansa de estarnos buscando, pero nos quiere que nosotros nos dejemos encontrar por Él. Entonces nos decía: tú eres mío, tú eres precioso a mis ojos, eres estimado por mí y yo te amo y quiero que sientas y que vivas este amor que yo tengo derramando por ti. Y yo estoy contigo y no temas y no dudes y más bien déjate encontrar, déjate amar por mí. Entonces, Dios nos está hablando directamente a nosotros, a cada uno de nosotros, personalmente, con estas palabras. Y yo te invito y le pido a Dios que te abra la mente, que te abra el entendimiento y que te abra tu corazón para que te dejes tocar por estas palabras. Estaba meditando, ¿cuánto sufrimos porque una persona no me quiere? ¿Cuánto sufrimos porque la otra no me quiere? ¿Cómo es posible? Si sabemos que tenemos el amor eterno, infinito y precioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto sufrimos y cuánto no deberíamos de sufrir porque una persona te quiera o porque no te quiera? La verdad es que me vino a la mente que andamos ahí como pidiendo limosna de gotitas de amor que especialmente queremos que una persona nos dé y dejamos de lado la experiencia más grande, maravillosa y transformante que es saber y vivir el amor de Dios. Pero bueno, esa es una de nuestras tantas equivocaciones y de nuestras tantas cosas que no sabemos. Entonces, Dios nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. Queremos dejarnos penetrar y quemar por este amor de Dios. Dios es amor y en esto se manifiesta el amor que nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único para que tengamos vida y la tengamos por medio de Él. Primera de Juan 4, 8, 9. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y nosotros, con unas cositas chiquititas, estamos contentos y nos conformamos con cosas que ni siquiera son trascendentes, ni siquiera nos llevan nos elevan. Seguimos atrapados y muy pendientes de las cosas de la tierra. Y seguimos así como con estas inclinaciones del capítulo 1, en donde somos una ave preciosa que quiere volar y necesita volar al cielo. Y este hilito que nos tiene aquí atados y que no nos permite de verdad esta libertad de los hijos de Dios. Entonces, ahora, en esta segunda sesión del capítulo 2, es muy importante que nos hagamos algunas preguntas, ¿sí? La primera es, ¿cómo podemos experimentar ese amor de Dios y la vida abundante que Jesús nos ofrece? ¿Por qué es que nosotros, cada uno, no podemos experimentar el amor de Dios? Bueno, pues básicamente podemos decir que por 3 causas. Porque tenemos una imagen deformada de Dios en la experiencia religiosa de cada uno de nosotros, por un daño en las relaciones con nuestros padres, porque podemos tener el concepto de Dios o que Dios es como mi papá o que María Santísima es como mi mamá,
Y si yo no tuve una relación incondicional de amor de ellos hacia mí, pues así lo concibo. Entonces, en algún momento también es otra equivocación, pero podemos hacer conceptos, que la relación con Dios Padre se parece a la de mi Padre terrenal y la relación con mi Madre Santísima se parece o es como la de mi Madre de la tierra. Pues esto no es así. O una tercera, ya habíamos dicho, por alguna situación de pecado o por alguna consecuencia de los pecados o de las cosas que nos hemos metido o por donde hemos andado, ¿verdad? Bueno, muy bien. Una vez que nos hemos hecho estas 3 preguntas, yo te pido que te las sigas contestando a lo largo de esta semana. Ahora, necesitamos el auxilio de la fe. Necesitamos la fe para poder tener este encuentro con Cristo nuestro Señor. Y esta es la palabra de la fe que proclamamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor encontrará salvación. Por eso es importante invocar su nombre. Esta es una cita que tenemos en Romanos 10. La fe no es solo el reconocimiento de la existencia de Dios o la aceptación de las verdades reveladas por Él. No es solo un conocimiento, es importante también el encuentro. Esta palabra va a ser muy importante. Me recuerdo al padre Larrañaga, ¿sí? El encuentro con el Señor resucitado. Porque puede ser que Él está allá y yo estoy acá, pero no hay un encuentro, no hay una relación comunional, ¿sí? Este encuentro con el Señor resucitado, como el de Pablo en el camino de Damasco. Ese encuentro que tiene, cambia totalmente el sentido, le cambia totalmente la vida. Bueno, lo transforma tanto que, bueno, nosotros ahora decimos San Pablo, las enseñanzas de San Pablo, la vida y los testimonios de San Pablo. Fue una vida nueva. Y esto es a lo largo de todo el camino que él recorrió. Entonces, nosotros ya hemos sido bautizados cuando éramos pequeñitos. Llevamos quizá una vida cristiana de una recta moral, ¿sí? De un cumplimiento religioso, pero quizá nos hace falta esta fe viva. Y cuando digo una fe viva me viene a la mente como esta fogata, ¿sí? Que esta fe caliente, que esta fe alumbre, que esta fe transforme, que esta fe nos consuma, ¿sí? Y que cambie esta vida cristiana que tenemos hasta el momento, como encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Que lo sepamos ver, que lo reconozcamos, que lo aceptemos, que con nuestra boca lo confesemos, que lo recibamos en nuestro corazón y en nuestra vida como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo. Entonces, date cuenta y pregúntate, ¿quién es Jesús para ti? ¿Se acuerdan que Él les preguntó? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pues esta pregunta hoy nos las viene a hacer a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuánto abarca en tu vida? ¿Tu vida tienes el deseo y el anhelo de que sea cristocéntrica? ¿Quieres poner a Jesús en el centro de tu vida? ¿O está a 10 kilómetros y Él está ahí muy bien y yo aquí como que para no incomodarme y para no moverme del lugar? El cristianismo no es solo una doctrina, es ante todo entrar en esta relación personal con Jesús, con un Jesús vivo, con un Jesús que es Señor y Dios. Y entonces en esta relación de encuentro real con Jesús,
queremos mantener y desarrollar en esta íntima comunicación y en esta íntima comunión con Él. Como los discípulos, Jesús nos hace a cada uno de nosotros esta pregunta. Nosotros decimos, pongamos las cosas claras. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué tan importante soy yo en tu vida? ¿Qué tanto deseo y anhelo tienes de Jesús? ¿Qué tanta necesidad? ¿Qué tanto lo buscas? ¿O qué tanto estás en una silla cómoda en donde no te quieres mover ni tantito? ¿Cuál es nuestra respuesta personal? Y así, si habemos 1000 personas viendo este video, va a haber 1000 respuestas personales. Porque esto depende de lo que yo decido, de lo que yo me muevo y de lo que yo quiero responder. Y entonces necesitamos que sea esta respuesta que brota de la experiencia propia, del deseo propio, del anhelo, de la necesidad, y no como una lección aprendida. Como cuando te preparas un examen y bueno, ya te sabes la respuesta y das la respuesta, pero ni siquiera meditada, ni siquiera pensada, mucho menos vivida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar esta vida cristiana, si es que la vamos a comenzar? ¿O cómo la vas a continuar si es que ya la has comenzado? Bueno, pues la auténtica vida religiosa comienza con un encuentro vivo con Jesús, acogiéndolo, recibiéndolo en nuestro corazón y en nuestra vida, dándole la bienvenida en una amplitud de conciencia, en una amplitud de conocimiento, en una amplitud de amor a la que entra. Y entonces cuando entra mi Señor, salva, sana, libera, transforma todo. Pero lo hermoso es que es desde el amor, siempre, porque Dios es amor. Entonces, en esta necesaria experiencia personal de encuentro, de salvación, que queremos ser sanados, que queremos ser liberados, entonces, donde queda este compromiso de mi ser entero y de todos los niveles de mi existencia, ahí, queriéndole tocar el manto, invitándolo a mi vida, invitándolo a mi familia. A partir del encuentro vivo con Jesús, todo cambia. Y comienza esta nueva vida que se expresa y se manifiesta en un comportamiento moral que ya habíamos visto, en este comportamiento ético que ya habíamos visto, en una vida cultural y religiosa como fruto y consecuencia normal de la presencia viva de Jesús y de la acción poderosa del Espíritu Santo que invade toda la persona. Es urgente que la fe del Evangelio sea proclamada. Una vez que tú lo vives, no te puedes quedar con esto. Te impulsa, te motiva, te lleva a que lo des a conocer a los demás, ¿sí? Que la mediocridad de los que dicen creer se cambie en una fe viva y operante. Operante en lo personal, en lo familiar, en lo social, que la tibieza en el servicio del Señor ceda ante el fervor de la caridad, en la oración constante, en la frecuencia e intensidad de la vida sacramental, sobre todo la Eucaristía, en la entrega generosa y valiente a la salvación integral de nuestros hermanos, y que el desaliento y el pesimismo sean superados por una esperanza que no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros. Entonces, una vez que tú te llenas, una vez que tú te transformas, una vez que tú te conviertes y una vez que el Señor ha entrado en tu casa, ¿sí? Y cuando entra a la casa de Mateo dice, ha entrado la salvación a esta casa, se hace necesaria una evangelización de los bautizados para llevarlos a un compromiso personal con Cristo y a una entrega consciente a obedecer la fe. El primer anuncio se está volviendo cada vez más urgente y necesario.
para que pueda llegar a gran número de personas que habiendo recibido el bautismo, viven y quieren vivir y continuar viviendo toda esta vida cristiana. Bueno, pues muchas veces la primera evangelización no ha tenido lugar. Muchos niños son bautizados en su infancia. Algunas veces llega la catequesis pastoral, ¿sí? En ese momento se inicia la fe, pero todavía no ha tenido esta adhesión a alguna explícito y personal encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esta evangelización debe orientarse para formar la fe personal, la fe adulta, interiormente formada, operante y constante, confrontada con los desafíos de la vida actual. Y esta vida actual de verdad que está llena de desafíos. Y esta vida actual necesita que llevemos la buena nueva, que llevemos la evangelización a través del testimonio personal y comunitario de los que ya hemos sido evangelizados, expresado de manera especial en el contexto mismo del compromiso temporal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como siempre lo he dicho, primero, en un primer momento, voy a trabajar mi primer metro cuadrado. En un primer momento voy a asumir y voy a hacer mío y voy a conocer y voy a profundizarme y voy a sumergirme y voy a vivir para transformarme. Y una vez que esto lo poseo, necesario llevarlo a los demás, necesario compartirlo. Pero por eso el objetivo principal de este taller es esto que te estoy diciendo ahorita, en esta transformación del verdadero cristiano, en esta, dice acá, en esta fe personal, adulta, formada, operante y constante, para que pueda dar respuesta a todos estos desafíos que vivimos en este tiempo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que dar una respuesta. ¿Qué es la fe? La fe es un sí sostenido, un sí a la presencia y a la acción salvadora de nuestro Señor a través de Jesucristo. Un sí que es lúcido y consciente, que se da una vez y se renueva permanentemente. Un sí que queremos que sea esta adhesión libre y responsable de nuestro entero ser a nuestro Señor Jesucristo y a la totalidad de su mensaje y a la totalidad de su obra. Hemos conocido la doctrina cristiana antes de un encuentro personal con Jesucristo. Cumplimos con el código moral y con la práctica religiosa antes de una experiencia personal de salvación y liberación. Entonces nuestro Señor nos dice: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Escuchemos el llamado que nos hace Jesús y abramos la puerta. Recibámoslo en nuestra vida, recibámoslo en nuestro corazón, para que Él llegue, sane, salve, libere. Cristo es el que está a la puerta y está llamando a nuestro corazón, al tuyo, al mío y al de todo hombre, sin cortar su libertad, porque nos hizo seres libres, tratando de sacar de esa misma libertad el amor. Es un acto de la voluntad que dice sí a Jesús, que dice sí a María, que dice un sí a imitación de María, que pronuncia su fiat, hágase en mí según tu palabra, y que dice un sí a su salvación. Pero como te dije hace rato, tiene que ser un sí sostenido, porque en la mañana puede que decimos sí y al rato estamos diciendo no, y luego 10 no y luego un sí.
Esto se trata de algo que es en serio y algo que transforma la vida por completo. Este sí a la persona de nuestro Señor Jesucristo, este sí anhelar el encuentro personal, este sí a ser salvo. Se necesita una invitación explícita a que entre a nuestro corazón, que entre a nuestra vida. Entonces es esta opción, con mi razón, con mi inteligencia, una decisión por Cristo, una adhesión personal a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Rey, como Redentor. Entonces, si hemos recorrido este camino, sabemos que Jesús es el Señor. Y aquí nos dice: sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor a Jesús, a quien habéis crucificado. Hechos 3:36. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Porque Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2. Exulten sin medida, hija de Sión, lanza gritos de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí que viene tu rey a ti, victorioso, humilde y montado sobre un asno. Zacarías 9. Tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro aclamando: Hosana, bendito el que viene en nombre de Yahvé, el Rey de Israel. Juan 12:13. Después de su resurrección y de su exaltación a la derecha del Padre, Jesús recibe el nombre que está sobre todo nombre de Kairos, el Señor, nombre dado únicamente a Yahvé. Es su título propio en el Nuevo Testamento. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Romanos 10:9. Pero nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por un influjo del Espíritu Santo. Rey y Señor significa jefe, centro, cabeza, punto de referencia y convergencia, principio y fin, alfa y omega. El designio amoroso del Padre es poner todo bajo una sola cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús es el Señor. Ahora, la pregunta: ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús mi Señor? Muchos a lo largo de la historia se han dejado encontrar a Jesús, por Jesús. Han experimentado un nuevo nacimiento y tienen y han tenido una vida nueva. Jesús es el Salvador, pero es necesario que también sea tu Señor, mi Señor. Jesús para nosotros ya está dentro de nuestra vida. Ya lo hemos aceptado y lo conocemos, pero muchas veces no es el centro de nuestra vida. Muchas veces no es el Señor. Entonces la pregunta es, ok, lo conoces, sabes que te invita. ¿Está Jesús dentro de tu vida o está todavía aún fuera de tu vida? Pregúntate. Si está dentro, ¿quién es el centro de tu vida? ¿Quién es el centro de tus intereses? ¿Y cómo está Jesús en tu vida? Vas a tener toda la semana para plantearte estas preguntas. Si es el Señor, ¿en qué lugar está? ¿Cuánto abarca? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo está en tu vida? Y a mí me parece que entonces también, quizá aquí deseamos tener algún otro movimiento,
hacia más relación personal, hacia más intimidad, hacia más confianza, hacia más tiempo de esta unión, que es el tiempo de oración, hacia más práctica de virtudes, hacia más práctica de sacramentos. Nuestro Señor está ahí y nos invita y nos llama y nos congrega. Pero pues como siempre decimos, es una respuesta personal, es un sí, y necesitamos que sea un sí constante y un sí sostenido. Para ir terminando, analiza cuál es el centro de interés fundamental en cada una de tus aspiraciones, en cada una de tus acciones. A veces podemos engañarnos pensando simplemente que Jesús está en el centro de nuestra vida, pero no es así. Esto no es tan verdadero. Es verdad que Dios nos protege, es verdad que Dios nos cuida, ciertamente, pero en muchas otras ocasiones solo es eso, el que me cuida, el que me ayuda, el que está a mi servicio. ¿Qué piensas obtener en este taller? ¿Qué te estás preguntando en este momento? ¿De qué te va a servir todo esto? ¿A qué te está llamando en este instante? Recuerda, no habrá para ti otros dioses delante de mí. En Éxodo. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Todo es nada fuera de mí. Así dice el Señor Yahvé. Que cada uno vaya a destruir sus ídolos. Después, yo juro que me escucharéis. Hacer a Jesús el centro de mi vida, el centro de mi inteligencia, el centro de mis palabras, el centro de mi escucha. ¿Sí? De una manera concreta. Porque quiero cada vez amar más a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Solo en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo nos puede hacer capaz de reconocer y capaz de proclamar a Jesús como nuestro Señor. Y solo el Espíritu Santo hará que esto vaya siendo cada vez más y más real en nuestra vida. Entonces, conocer más al Padre, conocer más al Señor Jesús, conocer más al Espíritu Santo. Y te dejo para esta semana que invoques en todo momento el Espíritu de Dios y que recolectes todas las oraciones del Espíritu Santo para que habite cada vez más plenamente y con más anchura en tu vida y en mi vida. Hasta aquí esta sesión. Bendiciones en la divina voluntad. Fiat siempre.